Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo que tú haces en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque es hermosa tu presencia. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios grande, un Dios bueno, Dios, con cada uno de nosotros, Dios. Y tú tienes el control en tus manos. Señorita, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que abras, ahora sí que podamos escuchar tu voz y que podamos estar sensibles a tu voz en esta noche, Dios. Habla a nuestros corazones. Señor, yo te pido que en cada hogar, Dios, tu presencia sea derramada y, Señor, tu palabra entre en lo más profundo de su corazón, en cada joven, en cada señorita, en cada matrimonio, en cada persona que esté escuchando en esta noche tu palabra. Señor, yo te pido, Dios, que tú hagas la obra. Y Padre, también te pedimos ahorita por cada persona de la congregación que trae alguna enfermedad. Señor, hablamos sanidad a sus cuerpos. Señor, te pedimos, Dios, ahorita por la familia de de Héctor Muñiz, Dios. Señor, que tú los sanes totalmente, Dios. Señor, que tú obres en sus vidas, Dios. Y Señor, que tú obres en cada uno de ellos, Dios. Señorita, te pedimos que tú traigas una completa restauración en la muñeca de Ulises, Dios. Señor, yo te pido que tú obres en su vida, Dios, y que tú hagas una obra en esa muñeca, Dios. Señor, también te pedimos, Dios, por Lucy, Dios, ahorita, Dios, que tú la sanes totalmente. Señor, que su recuperación sea pronta, Dios, para que ella pueda estar eh, lo más pronto posible, Dios. Señor, yo te pido que tú la toques, Dios. Señor, por cada persona, Dios, que tiene alguna dolencia, Señor. Señor, yo te pido por el Señor Turcot, Dios, que tú hagas una obra, Dios, la obra que has estado haciendo, Dios, y que tú la perfecciones en su cuerpo, Dios. Por Marichuy, Dios. Señor, yo te pido, Dios, que tú los toques. Señor, llena sus corazones, llena su corazón. Y Señor, que tu presencia sea derramada en ella. Tócala, Dios. Y Señor, por cada uno, Dios, de la congregación. Señor, yo te pido que tú hagas una obra. Al igual por Heréndira, Dios, tócala. Y Señor, trae completa sanidad en su dedo, Dios. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. De verdad que es importantísimo que estemos orando los unos por los otros. Es importante que podamos, ahora sí, como un cuerpo, levantarnos en oración. Y de verdad que ahora sí que necesitamos las oraciones de unos por los otros. Y de verdad que yo los animo a que puedan orar, a que puedan levantar su voz y puedan estar dando gracias a Dios por lo bueno que Él es y por lo que Dios quiere hacer en el corazón de cada persona y que Dios traiga sanidad en sus cuerpos. Señor, gracias, Dios. Y bueno, vamos a iniciar en esta noche. Y si tú traes tu Biblia tráela, ya ahí tenla en la mano. Y si puedes ir buscando Santiago 1:25 para que le sea más rápido. Y vamos a terminar Mateo 6:10 y vamos a terminar en Romanos 12:2. ¿Sí? Ahora, yo quiero que veamos, y muchos de nosotros, tengo esta plática en mi corazón, y muchos de nosotros conocemos una receta, ¿sí? Y ahorita puede ser una receta médica, puede ser una receta de cocina, y hoy en día, hoy vamos a ver acerca de una receta, ¿sí? Y dices, ¿qué? Vamos a aprender a cocinar, y pues no es precisamente eso, pero yo a mi plática yo le puse receta para mi vida. Y fue una receta que yo quiero compartirles a cada uno de ustedes para que puedan funcionar en esta vida. Yo aquí tengo un recetario de mi esposa que es antiguo, que era de su mamá. Y este recetario contiene para pasteles, para pan, para postres, ensaladas, carne, pescado, pais. Y este es un recetario viejo, ¿sí?
Pero ahora, si yo lo abro aquí me viene toda la receta, o sea, viene cómo llevarlo a cabo, vienen diferentes cosas donde yo puedo traer y me viene todo, ¿sí? Y un recetario para eso me sirve, ¿sí? Para que yo pueda tener diferentes recetas, diferentes tipos, para que podamos poder hacer, ya sea una comida, un postre o lo que ustedes gusten. Ahora, nosotros aquí en México eh, tenemos una gastronomía increíble, ¿sí? Increíble. Está catalogada dentro de las 10 mejores gastronomías, ¿sí? De todo el mundo, porque tenemos una gran variedad. La realidad es que tenemos muchos platillos, tenemos muchas comidas, tenemos muchas cosas donde nuestra gastronomía es de lo mejor, ¿sí? Y a lo mejor tú dices, ay, joles, ¿sí? Ahora, dentro de todo México, hay 5 estados que son reconocidos gastronómicamente, ¿sí? Está Oaxaca, está Michoacán, está Puebla, Guerrero y Veracruz. Y son uno de los estados donde son más ricos, vamos a llamarle, en su gastronomía. ¿Sí? Donde realmente, y tú puedes decir, es que yo estoy en Jalisco y también es riquísimo, ¿sí? ¿Quién no se ha comido una torta ahogada riquísima? ¿Sí? Y algo tan sencillo, son reconocidos los tacos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, yo sé que muchos de ustedes cocinan una cochinita pibil, increíble, ¿sí? Algo tan básico, el guacamole, ¿sí? El guacamole, se llevan un montón de guacamole para los eventos deportivos y se escasea aquí por estas zonas, en Michoacán y todo, y se escasea, ¿sí? Los tamales. Y dices, pues, ¿por qué me dices todo esto? ¿Sí? ¿Por qué todo esto de la gastronomía? Porque la realidad, la Biblia es como un recetario, ¿sí? Donde hay cosas, cómo yo puedo funcionar si yo lo llevo a cabo, ¿sí? Ahora, quiero que vean qué significa un, una receta, ¿sí? La receta es la fórmula de la composición de un producto que incluye los ingredientes que intervienen en él y sus cantidades. Lo repito, es la fórmula de composición de un producto que incluye los ingredientes, ¿sí? Que intervienen en él sus cantidades, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes vieron a sus abuelitas agarrar y decir, ¿sabes qué? Y tienen ciertas medidas, ciertas cosas donde agarraban y es que esta es la medida, y pa, y ellos ya sabían sus cantidades y les salía unos platillos estupendos, riquísimos, y donde tú lo querías hacer y cuánto llevará, y qué, cuánto tiempo, y tú lo veías tan fácil, tan manejándolo, haciendo las cosas, y a la hora de que tú lo probabas era una ricura, ¿sí? Una delicia. Y a lo mejor a ellos se les hace demasiado fácil, pero uno que no sabe, vamos a llamarlo, cómo es, tú dices, ay caray, ¿cuánto tiempo? ¿Y en dónde le pongo esto? ¿Y cuándo le pongo el otro? ¿Y qué necesito? ¿Qué ingredientes necesito? Cuando ellos ya saben y ahí lo llevan. ¿Sí? Mi esposa, la realidad que cocina muy rico, hace postres muy ricos. Y hay veces que yo me he metido en la cocina para ayudarle y me dice, hey, es que no, así no, porque ella tiene cómo debe de ir los procesos para que pueda funcionar. Y la realidad me ha sorprendido porque hay veces que en un proceso, si tú bates mucho, que si tú haces esto, cambia la composición y cambia ya todo, ¿sí? Vamos a llamarle en el producto final. Entonces sí cambia. Y uno de ahí de metiche regándola, ¿no? Porque dice, ¿cómo va a cambiar? Y la realidad es que cambia.
Entonces, una receta me conduce para que yo pueda tener un final donde es lo que vamos a llamarle, lo que yo estoy preparando, ¿sí? Si tú preparas una salsa, ¿sí? La realidad, tú dices, ¿cómo llevo? ¿Qué chiles? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Dónde la sal? ¿Qué vas a poner? Si la quieres con cebolla, si la quieres con jitomate o con tomate, lo que tú quieras, ¿sí? Y yo quiero platicarles algo donde yo la primera vez que fui a la sierra, fue a la Sierra de Hidalgo, ¿sí? A la Sierra de Hidalgo, y fue alrededor de 1996. En 1996, yo tenía alrededor de 16 años, donde yo fui por primera vez, entre 16 y 17 años, yo fui por primera vez a la Sierra de Hidalgo. Y en esa sierra hablaban un dialecto donde se llama otomí. Y la realidad es que ahí llegábamos con la gente, llegábamos en sus chozas, donde íbamos a la sierra, nos metíamos y yo fui enseñado de una cierta forma. A mí me enseñaron con las personas que yo iba, con diferentes personas que fui durante el tiempo a la sierra con mi suegro. A mí me decían algo, me decían, tú puedes venir, ¿sí? Tú puedes venir y llegar y hacer cosas y te vas y ya. Y la gente, la realidad es que no se compenetra con la persona, ¿sí? Y me enseñaron esto, que si ellos me querían, que si yo quería ser aceptado con ellos, ¿sí? Yo tenía que hacer las cosas como ellos las hacen. Yo tenía que morir a mis costumbres, tenía que morir a mis cosas, a mis pensamientos, para yo poder meterme a cómo ellos lo hacen en esa región. Y a lo mejor tú dirás, ay, es que era una zona difícil. Sí. La realidad es que eran comunidades donde era difícil entrar. Y podía llegar personas, lo escuchaban y se iban y no los pelaban. Y yo fui enseñado de esa manera. Nosotros llegábamos y nos mandaban a cortar leña, nos mandaban a ir por agua y el agua no estaba en la esquina en tiendita, sino llevábamos un burro, no un burro, una persona, sino un animal, sino llevábamos al burro, venía el guía, una persona de ahí dentro del pueblo, y íbamos por agua. ¿Sí? Y a veces para ir al pozo era bastante. Entonces no te tardabas un tiempo. Tenías que llenar del pozo, empezar a llenar, a sacar agua, llenar, cargar el burrito. Y si se ofrecía algo por ahí abajo, ya ibas a la tienda. Y la verdad es que estaba lejos, no estaba cerca. Sí. Y regresabas, el agua podría servir para dos cosas. Una cosa era para bañarte, otra cosa era para cocinar, pero había para lavarte los dientes. Entonces se ocupaba el agua y llenábamos unos bidones como de 20 litros y le metíamos dos bidones al burrito de 20 litros. ¿Sí? Entonces tú tenías que subir. Y yo me acuerdo que yo los veía y al principio se te quedaban viendo y no son de una expresión muy grande, sino eran serios, pero yo los veía con la gente y la realidad es que no eran serios. La realidad es que todavía no te tenían la confianza. Yo no me había ganado su confianza de ellos. Y yo me acuerdo que yo me empecé a aprender palabras en otomí, empezaba a saludar en otomí, empezaba a decir, ahora sí, buenos días, buenas tardes, gracias, y empezábamos cositas, ¿no?
donde con el guía que traíamos, a veces con las personas ya sabían otomí y ellos le decían el idioma al que tú y yo hablamos. Entonces le decía, oye, ¿y cómo se dice esto? Ah, mira, se dice así, así. Y ya nos decía, ¿no? Y tú te las vas aprendiendo y la realidad es que las decías mal y la gente empezaba a reírse. La realidad es que la gente empezaba, pero eso empezaba a ver que tú te interesabas en ellos y que no eras más importante que ellos. Y yo me acuerdo que a mí había algo donde yo me metía, yo siempre fui, ¿cómo les diré? Era muy activo, siempre fui latoso, vamos a llamarle, y buscaba y estando, siempre he sido de esa manera. Y yo me acuerdo que yo veía y yo quería en la cocina, la realidad era que eran puras mujeres, ¿sí? Los hombres no se metían a la cocina, más que cuando iban a hacer una barbacoa o iban a matar un ganado y hacían ciertas cosas, pero ellos no torteaban, era diferente, ¿no? La mujer era la que estaba ahí. Y yo empezaba a convivir con ellos y yo les decía, oye, ¿puedo ir para aprender? Y nomás veías que se reían y me decían que sí, y se venían conmigo, y estaba yo ahí haciendo, moliendo el maíz, tratando de hacer tortillas que no salían, y se reían, ¿sí? Y yo me acuerdo que durante los días yo les decía, ¿a qué horas dígame? Yo le ayudo, yo les ayudo en el metate a empezar empezar la masa, estirarla para que ellas hicieran las tortillas o molía, ¿sí? Y hacíamos ciertas cosas, o el agua, y, o traía yo los refrescos de la tienda, ciertas cosas, ¿no? Y empecé a hacer una buena, vamos a llamar una buena unidad ahí. A veces estábamos por unos 7, 10 días. Y yo esa primera vez que fui en 1996, pues yo con 16, 17 años aproximadamente, eh, yo no sabía nada. Yo nunca había trabajado, hablando de un trabajo formal. La realidad es que yo tenía un deseo y fue un año donde fue difícil, llevábamos unos años arrastrando en casa, que fueron unos años difíciles para mi familia. Entonces yo me acuerdo que ese día que yo voy a la sierra, estando ahí, ya con más confianza con todos, les digo, oiga, si compro chiles, ¿qué necesito para hacer una salsa? Y me decían, chile y esto, le digo, ¿me enseñan? Yo tenía un deseo por aprender a hacer salsa, porque la realidad es que mi mamá es buenísima para hacer salsas, pero nunca fuimos enseñados, vamos a llamarle, a que nosotros hiciéramos o cocináramos. Y yo me acuerdo que yo en ese tiempo, a mí me gusta mucho la salsa. Y yo me acuerdo que yo decía, yo voy a aprender a hacer salsa. Entonces me enseñaban a cocinarlo, ahí calentaban los chiles, que no se me quemaran, hacíamos la salsa, la cocíamos, me enseñaban. ¿Sí? Y yo ya sabía más o menos cuánto, yo ya sabía más o menos qué se necesitaba, y yo me traje una bolsa de chiles acá. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque la realidad es que cuando caminamos en el día a día, muchas veces decimos nosotros, ¿y cómo le voy a hacer cuando me case? ¿Y cómo le voy a hacer cuando tenga hijos? ¿Y cómo le voy a hacer yo en este tiempo que soy joven? ¿O cómo le voy a hacer en este tiempo que ya soy anciano? ¿Cómo le voy a hacer cuando ya se vayan los hijos y yo esté solo con mi esposa? Y son muchas cosas, son varias etapas en la vida donde cada día va cambiando, somos diferentes personas, donde en el día a día, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Y muchas veces agarramos consejos de otras personas, que no estoy diciendo que sean malos, pero quitamos de nosotros lo que es el consejo de Dios. Porque la realidad es que en la Biblia podemos ver que hay recetas
te voy a poner de esta forma para que nosotros podamos funcionar en esta vida. Encontramos, por decir, recetas en la Biblia donde cómo debo de conducirme como joven, cómo debo de casarme, qué dice acerca del matrimonio, dice la Biblia. ¿Cómo le hago? ¿Cómo criar hijos? ¿Sí? ¿Cómo conducirlos? También viene en la Biblia cómo debo de tratar a mi cónyuge, ya si eres hombre o mujer, cómo yo debo de tratarlos. Sí. Habla acerca del matrimonio. ¿Cómo puedo yo afectar a mi descendencia postrera? Sí. Viene en la Biblia también cómo debo de ser yo un buen padre. Habla en la Biblia acerca de las finanzas. Y muchas veces, y por poner, hay muchísimas cosas más, ya nada más yo puse ahorita 7 cosas, pero hay muchas cosas más en la Biblia que a lo mejor tú te preguntas ¿y cómo? O el por qué. Y en la Biblia nos enseña, en la Biblia podemos ver donde cómo debemos de conducirnos para que nosotros podamos llegar a lo que Dios dice acerca de nosotros. ¿Para qué fuimos creados? Sí. Y yo me acuerdo que con 17 años, yo sin saber de la Biblia nada, ¿sí? Es más, la realidad es que nunca había abierto una Biblia. Y para ese entonces que yo fui a la sierra, yo ya estaba caminando bien con Dios, ya había empezado a leer mi Biblia y yo empecé a meterme poco a poco. Y yo me acuerdo que para mí ese tiempo, en 1996, cuando yo regreso, Dios ahora sí que Dios ya venía tratando en mi vida, hablando a mi corazón, trayendo una incomodidad, una insatisfacción, hablando una insatisfacción que con nada la podía llenar más que con Él. Y era un joven con deseos, era un joven con anhelos, era un joven que quería divertirse, era un joven que le atraían las cosas de este mundo. Pero yo me acuerdo que yo estando ahí, yo tuve que tomar una decisión en mi vida. Yo me acuerdo que yo no sabía nada, yo no conocía mucho de la Biblia. Es más, ni siquiera tenía, vamos a llamar, estaba creciendo en mi relación con Dios. Tenía una relación con mi padre. Y yo me acuerdo que estando ahí, había unos versículos que fueron una receta para mi vida, donde yo pude plantarme en eso y decir, yo creo esto que dice tu palabra, Dios, y conducirme. Y en Santiago 1:25, si gustan acompañarme, dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y yo me acuerdo que me quedaba, yo veía estos versículos y yo los leía vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Yo lo leía y yo me ponía ahí y yo los meditaba y yo veía más el que mira atentamente. Y yo me decía más el que mira atentamente. Y yo me fijaba a los hombres de Dios que podía ver al señor Venancio, a las personas que nos llevaban, a mi suegro, y yo decía, mira, y yo me ponía, y yo quería ver, y yo veía cómo se conducían, y yo quería hacer lo mismo que ellos estaban haciendo, porque yo había visto lo que dice la palabra. Yo veía que ellos tenían algo que yo no tenía. ¿Sí? Y yo quiero decirte esto, mas el que mira atentamente, ¿qué? La perfecta ley. ¿Sí? Mas el que mira perfectamente, atentamente, perdón, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ¿sí?
Dios quiere hacernos libres, ¿sí? Y que nosotros podamos perseverar día tras día en su palabra. Y yo tomé una decisión. Y yo me acuerdo que yo le dije, me volteé con Dios y de verdad que en ese tiempo no, yo iba de acompañante, yo iba a cargar, ahora sí que íbamos todos un viaje misionero, no fui ni a compartir, ni a nada. Fue mi primer viaje misionero donde fueron abiertos mis ojos. Y yo me acuerdo que Dios trató conmigo. Dios cambió mi corazón, Dios cambió mi forma de pensar, Dios cambió mi manera de conducir. Y de veras que yo en 1996, que fui la primera vez a la sierra de Veracruz, la realidad es que fui transformado, ¿sí? Fui cambiado. Y no fue a la sierra de Veracruz, fue a la sierra de Hidalgo, ¿sí? Fue a Ixmiquilpan, ahí adentro. Y yo me acuerdo que estando ahí, Dios trataba, yo todos los días estábamos haciendo cosas ahí en la, vamos a llamarle con la gente, ya sea que les ayudábamos en algo, pero en las noches había, todas las noches había reuniones, había servicios en cada iglesia. Y yo iba, y los acompañaba, escuchaba, Dios me retaba, transformaba mi vida. Y yo de verdad, yo te puedo decir que regresé cambiado, regresé transformado y con un anhelo en mi corazón de dejar de ver las cosas de este mundo y ponerme a ver en la perfecta ley, ¿sí? Que era la de la libertad, ¿sí? Para que yo pudiera funcionar en ello. Y aquí en esa parte dice, no siendo oidor olvidadizo, ¿sí? Y yo recuerdo que la persona que compartió en esa ocasión habló de estos versículos. Y estos versículos para mí es parte de mi receta, de mi vida. Fueron unos versículos donde yo los agarré y yo dije, no siendo oidor olvidadizo, sino que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Eso yo lo creí con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Yo venía trayendo como joven cosas en mi vida donde yo decidí ponerlas a un lado para poder escuchar la voz de Dios y poder ver lo que Dios tenía para mí. Sí. Ahora, si gustan acompañarme a Mateo 6:10, y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchos de nosotros hemos oído estos versículos, el Padre Nuestro. Y el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, que así también en la tierra. Sí. Y fue uno de los versículos donde yo pude agarrar y decir, ¿sabes qué, Dios? Hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida. Sí. Y de verdad que yo agarraba, yo me metía, yo así, o sea, yo me ponía a jugar con los niños y yo empezaba. Y la verdad que cuando yo llegué, yo te puedo decir que yo era donde no conocía a nadie, pero yo me fui de a ese lugar y fui otro. Dios cambió mi vida, Dios transformó mi corazón. Y yo me acuerdo que yo agarraba y antes de despedirnos, porque hacíamos amigos,
Empezaba y me llevé muy bien con los pastores, con las personas con las que llevaban el grupo y empecé a afianzarme en el día a día. Sí. Yo recuerdo que regresé ahí y yo no quería retroceder, yo quería persistir lo que decía la palabra. Y yo empecé a buscar en gente donde conocía más que yo la palabra, en hombres que yo podía ver, donde yo quería ser como ellos. Yo te estoy hablando de un joven de 17 años. Yo te estoy hablando de un joven donde le llamaba la atención el mundo. Estoy hablando de un joven donde traía dificultades, donde había problemas, pero le creí más a Dios. Y yo por eso a esta plática yo le puse la receta de mi vida, porque yo te quiero dar la receta para que tu vida pueda ser cambiada, para que tu vida pueda ser transformada. ¿Sí? Y en ese año fue mi primer año que yo fui a una sierra. ¿Sí? Yo no había ido a la sierra, había ido a la sierra con mi papá. Mi papá era ingeniero civil y ya había ido ahí por ahí cerca a Molango. Yo había ido cuando era niño y había ido a otros lados porque mi papá se dedicaba a hacer las subestaciones. Y yo me acuerdo pero yo nunca había ido, no salía a veces de un cuarto, no más que iba a la obra y me regresaba. Era todo. Pero yo aquí pude ver que había otras cosas, que no importaba lo que yo pensaba, sino aprendí a morir a mí mismo y a hacer las cosas, no para mí, sino para otros. Después, con el tiempo, yo empecé a ir, ya sea con la escuela, donde estudié en el Instituto Bíblico, regresamos a la sierra, empecé a ir cada año. Después, ya con los años, llevaba un grupo íbamos cada año. Es más, no sé si a varios de ustedes les tocó. Y fuimos muchos años a la sierra. Y la verdad que íbamos tanto a la Sierra de Hidalgo y ya después íbamos a la Sierra de Veracruz. Y la realidad es que en esa parte, cada vez que yo iba, Noemí también iba conmigo ya después de casados. Hubo un tiempo que después con hijos yo iba nada más y con un grupo y llevábamos ahí grupos misioneros. Y la realidad es que cada vez que yo iba, a mí me encantaba ir. La realidad es porque yo aprendí a morir a mí mismo. Me morí a mí mismo nada más en el simple hecho de dejar tus comodidades como el baño, el bañarte, el que tú abres un refri y tienes todo, puedes tener ahí cosas donde puedes ver qué quieres desayunar, donde tú llegas y dices, ya me voy a meter a bañar y abres el agua y el agua caliente, porque había ocasiones que te bañabas en el río, había ocasiones que por el frío mejor ni te bañabas, o había ocasiones ya con el tiempo donde ya te chiqueaba la gente y te calentaba agua, pero te calentaban agua en leña, no era en estufa. Y la verdad veías que aprendías que ellos daban todo, no importando, sino que ellos daban de sí todo para que tú pudieras estar bien. Sí. Y te hacían cositas que ya sabían que me gustaban, preparaban un molito, preparaban cosas y la verdad que yo eso lo apreciaba, pero eso cambiaba mi corazón, eso transformaba mi vida y donde fue la receta de mi vida, donde yo no te puedo decir paso A, paso B, paso C, sino yo te puedo decir que el paso A fue conocerle a Él,
y hacer lo que Él quería para mi vida. ¿Dónde lo descubrí? En el recetario que Él dejó para ti y para mí, donde tú y yo podemos ver cómo debemos de conducirnos. Y empecé a buscar, ¿sí? Empecé a comerme la palabra. Yo quería ver qué decía acerca de como joven. Yo quería ver como joven, como él que decía acerca del matrimonio. Y después me puse a buscar, ¿sí? En diferentes áreas. Pero la realidad es que había un hambre por conocer, ¿sí? Y yo te quiero dejar con esto. Fueron 3 versículos que para mí fueron la receta, fueron un ancla en mi vida cuando yo era joven y que yo por mucho tiempo yo lo guardé y los guardo hasta el día de hoy. Es Romanos 12:2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Y yo me acuerdo que siempre me decía, hey, no te conformes a este siglo, no te conformes a las cosas de este mundo, sino que transforma, ¿sí? La mente, ¿sí? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida, ¿sí? Y fueron versículos donde yo los agarré como un recetario y yo los leía y yo me ponía y como decía ahí, ¿sabes qué? Decía, ¿sabes qué? Hacedor de la palabra del Dios. ¿Sí? Yo quería conocerle, yo quería buscarle, yo le anhelaba buscarle, pero sobre todo yo quería poner en práctica en mi vida lo que yo conocía. ¿Sí? Yo me acuerdo que ya con el tiempo, yo ya viéndonos tengo muy buenos amigos ahí en la sierra, con los pastores y todo, y ya me decían, yo ya nomás hablaba y me decían, Johnny, ¿cuándo vienes? Ah, tal fecha, vente. Sí. Y la realidad es que en esa parte siempre me conduje con temor y temblor en el hecho de que yo no quería retroceder a las puertas que se me habían abierto para que otros pudieran conocerme. ¿Sí? Y yo me acuerdo que yo agarraba y me acuerdo que un día agarró uno de ahí y me dice, tú ya eres uno de nosotros. Me dice, somos un pueblo que te amamos. Y de verdad a mí eso me llenó de mucha alegría. Pero la verdad yo dije, ¿cómo es que la primera vez que fue un joven de 17 años, donde su vida es transformada, donde su vida es cambiada? Sí. Y dices, ¿cómo es Dios? Que pude voltear atrás y decir, ¿sabes qué, Dios? Gracias, porque no fui yo, sino fue el que tú hiciste la obra en mi corazón y que yo tomé una decisión de morir a mí mismo, no importando el costo, ¿sí? No importaba si me incomodaba un poquito o mucho, sino aprendí a que no ver por mí mismo, sino ver por lo que yo quería. Era el plan de Dios que otros le conocieran en ese lugar y aún del equipo que llevábamos. Y dices, bueno, ¿y qué pasó? Yo les comentaba que yo aprendí a hacer salsas ahí en la sierra. Cuando yo me caso, cuando nos casamos Noemí y yo
Yo lo único que sabía cocinar era hacer salsa. Lo bueno que mi esposa no sabía. Y con los años aprendimos, yo le enseñé a hacer salsas y ella me decía, ya ahora te gano. Sí. Y hace unas salsas riquísimas. Sí. Todavía no me gana, pero ahí va, ahí va. Y la verdad que hace unas salsas riquísimas. Y ahora han pasado casi 26 años de ese día. Y ahora esas salsas ya también mi hijo las sabe hacer. Y también le salen buenísimas. ¿Qué te quiero decir esto? Esa receta para tu vida. Van a pasar años. Y si tú te metes en la palabra de Dios, si tú buscas con todo tu corazón en la palabra de Dios, van a poder disfrutar tú y tu descendencia. Porque la realidad es que Dios lo hizo por ti. Dios te ama a ti. Y así como un joven fue cambiado, fue transformado a los 17 años de edad, que Dios hizo algo en mi corazón, donde yo tomé una decisión, jamás retroceder. Yo tomé una decisión en mi vida y no había un pensamiento, y es más, hasta el día de hoy yo te puedo decir que no veo para ir a otro lado, porque la realidad es que la palabra de Dios ha llenado mi ser, ha transformado mi vida, donde yo te puedo decir que ahí es donde me gozo. ¿Sí? No me quiero conformar a esto. Yo te quiero animar a ti. No te conformes a este mundo, sino transforma el conocimiento de tu mente conforme al de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedas ver, para que puedas comprobar en tu vida que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para tu vida, para tu familia, para tus nietos. ¿En dónde quieres buscar? Y yo te quiero dejar con esto en esta noche. Esta ha sido la receta de mi vida. Buscar en la palabra de Dios. Y sabes que Jesucristo vino a morir por ti y anhela tu corazón. Si tú eres joven, Dios anhela tu corazón. Si tú eres un matrimonio, Dios quiere cambiar tu matrimonio. Si tú eres un abuelo, Dios quiere tocar tu vida para que puedas dejar una descendencia que le ame. Ese es el anhelo de mi corazón. Algo tan sencillo como aprender a hacer una salsa. Hoy en día ya la puede hacer mi hijo. ¿Sí? ¿Cómo va después de 26 años? ¿Sí? ¿Cómo ha pasado cosas tan sencillas como han pasado a otra generación? Amado, la palabra de Dios no pasa. ¿Sí? La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo que cambia y transforma mi corazón. Y esa es mi oración por ti en esta noche. Y yo te digo, deja de ver en ti mismo. No te conformes a este mundo. Que tu gozo no sea por medio de las cosas exteriores, de las cosas de este mundo, sino que tu confianza y tu seguridad sean que provienen de Dios.
Déjame orar por ti en esta noche. Padre, yo te doy gracias, Dios, por cada uno de los que están escuchando ahorita. Señor, yo te pido, Dios, que no se conformen a este mundo, sino que tú cambies y transformes su corazón, sus pensamientos y los alinees a tu pensamiento. Señor, tócalos. Señor, yo oro por cada joven, por cada señorita. Padre, que ellos puedan poner fundamentos en sus vidas, en su corazón, y sean transformados para hacer tu voluntad en sus vidas. Tócalos, Dios. Yo los bendigo en esta noche. Y quiero decirte que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Búscalo a Él con todo tu corazón. Te mando un fuerte abrazo y espero verlos el domingo. Ya va a depender de los resultados de Neva y de todos para ver cómo sale. Pero ahora sí que espero verlos el domingo. Les mando un fuerte abrazo y que tengan bonita noche, que descansen. Hasta luego. Bye.